Tiene ahora la palabra Luis Raúl Gómez. Cuali Clanesi, Temastiani, Pablo Gómez. Cuali Clanesi, Inutzimec. Naewa no toca Cuixicali Clahuili, Tepanagui, Tonameyocho con los Clinchan. Inaltepet Mexica. Mi nombre es Luis Raúl Gómez y vengo hoy en nombre del pueblo mexica. Quiero contarle que desde hace 36 años se levantó una consigna que nuestros ancestros nos dieron de estar en silencio después de la entrega de nuestro pueblo. Después de estos 36 años hemos empezado a salir a la luz y hoy estamos agradecidos con la presidenta por estas oportunidades que empieza a dar de hacer visible a nuestro pueblo y de poder ejercer nuestra palabra con el corazón, con el amor con el cual guardamos nosotros silencio más de 469 años. Gracias. Soy un teopisque del pueblo mexica. Me dedico a enseñar a niños, jóvenes y adultos el amor por nuestra tierra, el amor por nuestro linaje, por nuestra raíz ancestral. Durante mi tiempo de vida me ha tocado ver cómo hemos estado siendo sobajados, hemos sido discriminados solo por ser originarios de este pueblo. Se usaba la palabra indio como una agresión de las más fuertes. Se usaba nuestro color como otra agresión de las más fuertes. Por eso hoy estamos agradecidos de que se nos dé la oportunidad de estar aquí. Las propuestas que presento parten de una convicción profunda. La democracia mexicana solo podrá consolidarse verdaderamente si reconoce, respeta y garantiza la participación plena a los pueblos y comunidades indígenas. Una democracia intercultural, incluyente y representativa, debe nutrirse de la sabiduría de los pueblos originarios, los cuales somos herederos y guardamos un gran tesoro en nuestra raíz originaria. De su cosmovisión y de sus valores comunitarios, donde la empatía, la solidaridad, la fraternidad, la pluralidad y el amor al pueblo sean los principios que rijan estas actividades. Con esa visión de amor, con respeto y responsabilidad social, propongo lo siguiente: incorporar acciones afirmativas que garanticen la participación y representación de personas con discapacidad, juventudes e integrantes de comunidades indígenas en los 3 niveles de gobierno, con especial atención a la presencia y liderazgo de mujeres indígenas en espacios de decisión política. Las mujeres son las que han cuidado de nuestro pueblo, son las que hacen la fortaleza de cada guerrero que se presenta aquí, de cada persona. Son nuestra matriz, son nuestro poder. Hay que tenerlas en cuenta y principalmente pues en este año que se ha consolidado como el año de la mujer. Crear un Consejo Nacional de Saberes Ancestrales y Democracia Intercultural, integrado por representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, para asesorar y en el diseño, seguimiento y evaluar de las políticas públicas relacionadas con el derecho fundamental político electoral de las comunidades vulnerables, principalmente las comunidades originarias de nuestro amado México, como es el pueblo mexica. Además, propongo que se valore que las y los integrantes de los consejos generales, la autoridad electoral nacional, sean electos mediante voto popular de nuestro amado México, incorporando una acción afirmativa que garantice que al menos un integrante sea mujer e indígena. También propongo a su consideración la creación de un sistema nacional de información, traducción y educación electoral intercultural que permita que todas las leyes, materiales, procedimientos electorales se publiquen y se difunden
en la lengua originaria reconocidas por el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas, mediante materiales impresos, radiocomunicaciones y plataformas digitales accesibles. Estas propuestas nacen de un acto de amor y justicia histórica. México no puede entenderse sin la voz, el rostro y la fuerza de sus pueblos originarios. Somos herederos de una civilización que enseñó al mundo el valor de la fraternidad, la resiliencia y el amor a su pueblo. Como un ejemplo, solo quiero compartirle que el pueblo mexica no se encuentra en el catálogo de los pueblos originarios y todo el país usa nuestros símbolos, usa nuestro nombre, usa nuestra lengua, pero legalmente no existimos. Y me hago presente y hago presente al pueblo mexica a partir de hoy. Senka Claso Camati Huelmiac, es un honor, Temastiani. Muchas gracias.